Vale. Hola, queridos Mos. Eh, ¿Me escucháis? Irme poniendo, decirme si se me escucha y despegamos ya. Bien, perfecto. Bueno, pues hoy vamos a hablar, vamos a volver a hablar de la Luna. ¿Por qué de la Luna? Bueno, tendremos que hablar muchas veces de la Luna, ¿eh? No os penséis que esta va a ser la única. Pero si os fijáis, en las últimas semanas, la Luna ha salido muchas veces en las noticias. Repasar un poquito. Habéis visto que ha llegado, que había la que iba a ser la primera misión privada, que luego no pudo ser, que luego no pudo aterrizar. Habéis visto habéis visto cómo se ha retrasado todo el programa Artemis. Ahora os lo contaré exactamente qué es lo que ha pasado ahí. Se ha retrasado un año. No me preocupa nada, así que no penséis que esto es un problema. Si seguís los artículos que yo escribo en el periódico, habréis visto que incluso hay que replantearse el lugar donde vamos a vivir. De ahí viene el título, ¿dónde viviremos en la Luna? Porque es que la zona que habían elegido los de la NASA resulta que está sujeta a terremotos. Claro, hay tanta actividad alrededor de la Luna que es que ya raro es el día que no ocurre algo, que no ocurre algo que esté relacionado, ¿no? Pero vamos por partes porque os he ido contando varias cosas. ¿Qué es eso de los terremotos? Bueno, pues desde el año 2010, me parece que se sabe que la Luna se está encogiendo. Se está encogiendo, es decir, se está haciendo cada vez más pequeña y se encoge pues como una pasa, que se está arrugando toda la superficie y esas arrugas, claro, son todas las grietas y todas las fallas y todos los riscos que se ven en la superficie lunar. ¿Y por qué se está arrugando? Bueno, pues porque la Luna hace miles de millones de años, tenía un núcleo activo, es decir, encendido, caliente, como el núcleo de la Tierra, pero ese núcleo se ha ido enfriando. Y al enfriarse, la Luna ha empezado a contraerse. ¿Vale? Y esa contracción, que es ya os digo, que es como para imaginárnoslo, lo mejor es imaginarse una uva pasa que se está arrugando, ¿no? Bueno, pues esa contracción, en el año 2019, los científicos se dieron cuenta de que continúa en la actualidad. Continúa en la actualidad. Y no solo eso, sino que ese proceso de contracción da lugar a fuertes terremotos. En la Tierra los terremotos se forman, o sea, tienen lugar por motivos distintos, porque las placas tectónicas, las placas en las que está dividida la corteza terrestre, chocan, se rozan, se montan unas con otras, ¿no? En la Luna, muchos terremotos se deben a este proceso de contracción. Y eso hace que sean completamente diferentes, ya os contaré. Se da la circunstancia de que hace 50 años, cuando estuvieron las misiones Apolo en la Luna, pues una de ellas, ahora mismo no recuerdo cuál, midió el que incluso hasta hoy es el que se ha captado en la Luna. Y fue un terremoto de intensidad 5 y estaba cerca del Polo Sur. Bueno, pues ahora, en 2024, un equipo de investigadores ha descubierto que algunas de las fallas que hay y de los cráteres que hay eh, en la región estaban relacionados con ese terremoto. Es decir, que estos accidentes geológicos los que causaron este temblor de tierra. ¿Qué sucede? Pues que toda la región está sujeta a terremotos. Aquí alguien dice que es imposible terremotos, lunamotos. Bueno, vale, José S. tienes razón, lunamotos, pero es que me suena tan feo lo de lunamotos, eh, terremotos, ¿vale? Terremotos lunares, vamos a decir. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Vale,
Resulta que justamente en esa zona es donde estaba previsto primero el aterrizaje de Artemis 3, que es os recuerdo que es la tercera de las misiones Artemis, que es la que por fin va a volver a llevar eh, personas a la Luna, y también la construcción de los primeros asentamientos permanentes. ¿Es el único lugar? No, hay más lugares. Hay más, hay más lugares. A ver, M. Osito Feliz, vale, muchísimas gracias por tus aportaciones. M. Osito Feliz, son importantes para nosotros y te lo agradecemos mucho todo el equipo. Bueno, ¿hay otros lugares? Sí, hay otros lugares para asentarse, pero que el hecho de que hagan estos estudios me parecen absolutamente, me parecen muy importantes. Me parecen muy importantes porque tenemos que ver también dónde vamos a colocarnos. Y os voy a hablar de cómo son los terremotos lunares. Los terremotos lunares, os he empezado a decir antes que no tienen nada que ver con los de la Tierra. Y claro, una de las razones, o sea, aquí en la Tierra un terremoto dura unos segundos y en esos segundos provoca un montón de destrucción, como mucho algún minuto. Pero es que en la Luna los terremotos pueden durar horas enteras. Horas enteras. Este terremoto de hace 50 años, que es el más fuerte, duró 6 horas. 6 horas temblando ininterrumpidamente. Es decir, imaginaros la cantidad de energía que liberan esos terremotos, suficiente como para destruir cualquier infraestructura que podamos, cualquier infraestructura que podamos construir allí. Así que tenemos que tener muchísimo cuidado. Las soluciones para evitar esto son dos, porque las zonas donde se van las zonas de aterrizaje y las zonas donde se van a construir las colonias y las bases no se eligen al azar, sino por una serie de condiciones muy concretas. ¿Por qué se habían elegido estas zonas del Polo Sur? Muy fácil, porque están cerca de las mayores reservas de agua conocidas en nuestro satélite. Tiene todo el sentido que queramos estar cerca de esas reservas, porque el agua, os lo he dicho muchas veces, es un recurso fundamental y es imposible llevarse el agua de la tierra para una colonia de decenas o de cientos de personas que van a estar meses o años allí. No cabe en la cabeza, tienes que aprovechar los recursos locales. Como la Luna es rica en hielo, tiene hielo, y justamente en la zona del Polo Sur es donde se han encontrado algunos cráteres profundos que por la orientación lunar no reciben la luz del Sol desde hace millones de años, en el fondo hay hielo y ese hielo se puede convertir en agua. Tener hielo de agua significa, por un lado, tener agua para beber. Por otro lado, tener oxígeno, el agua sabéis que es oxígeno e hidrógeno, tener oxígeno para respirar y tener hidrógeno para combustible, para las naves y para todas las maquinarias que haya por allí, con lo cual es fundamental. Por eso se elige eso. Que ahora se dan cuenta de que esa es una zona sísmica que puede ser peligrosa. Bueno, pues hay dos soluciones: modificar el emplazamiento, buscar otro lugar que sea igualmente conveniente y también arriesgarse en cierta medida y ser capaces de construir estructuras que puedan, que puedan, que puedan resistir a estos movimientos sísmicos, ¿no? Vale cualquiera de las dos cosas y probablemente sea una combinación de las dos cosas. Lo que quiero es que os deis cuenta, por eso os estoy hablando de esto hoy, os deis cuenta de la cantidad de historias alrededor de la Luna que se juntan en muy poco tiempo alrededor de los viajes a nuestro satélite. Fijaros, en diciembre ahora os voy a hablar de por qué se ha retrasado, porque también es verdad que se ha retrasado. En diciembre, me parece que el 8 o el 9 de diciembre, de justo terminando el año, salió un informe del Congreso que decía que habían estudiado todo el proyecto Artemis y que la NASA no iba a poder cumplir las especificaciones en tiempo. Acordaros que en un principio, el programa Artemis estaba previsto para que los primeros humanos aterrizaran en 2028 en la Luna. Y
la administración, la presidencia de Estados Unidos dijo que de eso nada, que tenían que aterrizar en 2024. Es decir, les metió una guindilla y les puso a todos a correr que no veas, pero no llegan. Y hay un informe del Congreso de este mes de diciembre diciendo que no llegan al 24. ¿Por qué no llegan? Pues por varias razones. Una de las principales es porque algunos de los contratistas privados que tienen encargadas cosas, como por ejemplo los trajes espaciales, no están. Pero es que tampoco el gran cohete, el megacohete que tiene que llevar a los astronautas hasta allí, pues tampoco también está dando problemas. Es decir, hay tecnología que todavía está muy verde y no va a poder ser. ¿El plan original cuál era? Acordaros que hemos tenido un Artemis 1 que ya ha sido sin tripulación, ha salido el cohete, ha ido hasta la Luna, no ha aterrizado, ha dado la vuelta a la Luna y ha regresado a la Tierra. Artemis 2, que iba a ser en noviembre de este año 24, era exactamente lo mismo sin aterrizar, pero con tripulación a bordo. Iban a subirse los astronautas, iban a hacer exactamente lo mismo que Artemis 1, es decir, dar la vuelta a la Luna y volver sin aterrizar, y el año que viene, en 2025, pues ya finalmente Artemis 3 iba a aterrizar por primera vez en más de 50 años en la Luna. Bueno, al haberse retrasado, Artemis 2, es decir, la que va con tripulación pero no aterriza, se pospone al año 25, con lo cual el primer aterrizaje se pospone al año 26. No me preocupa, o sea, estas cosas pasan, aunque se posponga algo más, no es algo que me preocupe. Es más, tenemos suficientes indicativos. Yo no hago más que hablar con empresas y con personas que están de alguna manera, ya empiezas a encontrarlos también en España, de alguna manera que están relacionadas con la misión lunar, o sea, con estas misiones en la Luna. O sea que está claro que vamos a ir para allá. Yo no sé si esto os lo dije en alguna ocasión, pero no lo recuerdo. Es posible que ya os lo haya comentado, pero si os acordáis, cuando hay entre los vídeos del canal, hay uno que es una entrevista con Franklin Chang Díaz. Ya sabéis, este astronauta, un astronauta hispano, que resulta que es el astronauta que más veces ha salido al espacio, y lo tiene, si es un hispano, ¿no? Bueno, este señor, aparte, es ingeniero aeronáutico, tiene una empresa, está diseñando unos motores para naves espaciales que van a ahorrar, unos motores iónicos que van a ahorrar, cuando funcionen, van a ahorrar muchísimo, muchísimo tiempo en los viajes, sobre todo a Marte y al espacio profundo. Bueno, pues nos dijo en esa entrevista, si lo podéis mirar, que uno de sus planes es montar una sucursal de su empresa en la Luna, para probarlo. Y como él, lo dice como empresa, pues hay un montón de empresas que están pensando en montar filiales o oficinas o talleres de sus fábricas y de sus empresas allí en la Luna, porque les será muchísimo más fácil trabajar, por ejemplo, en determinados materiales, en determinados sistemas directamente allí, ya que para generar el espaciopuerto que se quiere generar, va a ser necesario que haya de todo, pues va a ser mucho más fácil hacerlo allí directamente, todo lo que se pueda, que hacerlo desde la Tierra y tenerlo que llevar. Además, para muchas investigaciones, hacerlas in situ, es decir, directamente allí, en las condiciones lunares, va a ser mucho más práctico que hacerlo aquí en las condiciones terrestres, que no son las mismas, nunca son las mismas, ¿no? Así que eso es lo que tenemos. Pero, ¿dónde viviremos en la Luna? Bueno, hay varias ideas, ¿no? Todavía está por ver, pero hay varias ideas. Sabéis que uno de los problemas más importantes a la hora de vivir en la Luna es la radiación. Nosotros aquí en la Tierra nos llega exactamente la misma radiación, pero tenemos un escudo natural fantástico, que es la magnetosfera, el campo eléctrico terrestre, que nos protege de todo eso, nos protege de esa radiación, nos protege de esos rayos solares dañinos, y si no tuviéramos el campo magnético, estaríamos fritos. Es decir,
esa radiación es dañina. Si nos diera directamente y sin protección, pues sería capaz de alterar el ADN, el ADN humano, con lo cual esterilizaría probablemente la vida en la Tierra. Bueno, la Luna no tiene campo magnético, con lo cual está sujeta a toda la inmensa radiación procedente del Sol y la que no viene del Sol, que viene de más lejos, la radiación cósmica que puede venir de explosiones lejanas, de eventos muy violentos que tienen lugar a miles de años luz, pero que llegan hasta aquí sus efectos y su radiación, todo eso. Y claro, si nos colocamos a vivir allí, tenemos que protegernos de alguna manera. Hay varias formas. Hay unas pastillas que te tomas y que están empezando a dar muy buenos resultados y que te permiten absorber la cantidad de radiación más, más, más fuerte de lo normal. Pero hay también una serie de construcciones que tienen unas cúpulas sólidas como techo, y en esas cúpulas se supone que se construyen para que resistan a esas radiaciones. El tiempo que pasan al aire, digámoslo así, con sus trajes espaciales y todo, pero haciendo trabajos sobre la superficie, llevarán unos trajes que también relativamente les pueden proteger, aunque no tanto como las cúpulas. Y luego está, que lo habréis visto, la posibilidad de vivir en cuevas, ¿no? En cuevas en la Luna. No son exactamente cuevas, como al estilo de la Tierra, son más bien tubos volcánicos, antiguos tubos volcánicos. Os cuento, cuando la Luna era activa y tenía el núcleo fundido y tenía magma, pues igual que sucede en la Tierra, ese magma pues subía hasta la superficie, había erupciones volcánicas en la Luna. Esas erupciones, desde el núcleo lunar, ese magma salía abriéndose paso a través de la roca sólida y haciendo unos tubos. Bueno, esos tubos, ya fríos, absolutamente fríos, siguen existiendo, están vacíos. Por donde una vez fluyó el magma y la lava, hasta la superficie están vacíos. Y resulta que con el paso de los miles de millones de años, porque la Luna ya está seca, seca, por eso se arruga, ¿no? Quiero decir, está apagada y su núcleo está seco, digámoslo así, desde hace muchísimo tiempo. Bueno, pues algunos de esos tubos volcánicos, el techo, que estaba en la superficie, el techo se ha derrumbado y deja como un agujero, como un hoyo. Hay bonitas fotos, podéis buscarlas, hay muy bonitas fotos de esos hoyos lunares, tanto en la Luna como en Marte, que ahí pasa lo mismo, ¿no? Bueno, entrando en esos hoyos, es fácil que nos encontremos con un tubo de muchos cientos de metros, incluso de kilómetros, y además con unas alturas considerables. Algunos de los que han medido pueden tener techos, o sea, pueden tener alturas de 15 o 20 metros, con lo cual serían lugares muy, pero que muy adecuados para establecer las colonias allí, las bases allí, y al mismo tiempo, al estar dentro de estas cuevas o de estos tubos, pues estaríamos protegidos de la radiación, de esa radiación dañina, ¿no? Eh, vale, pues esa es otra de las posibilidades que hay, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos, qué es lo que tenemos en el futuro inmediato? Bueno, pues en el futuro inmediato, si no hay más retrasos, este año 24 no, pero el año que viene veremos esta misión, la primera misión tripulada, y al año siguiente veremos cómo aterrizan los primeros astronautas en la primera tripulación en la Luna. Si queréis saber algo concreto, algo más sobre esto, podéis hacerme preguntas en el chat y las iré respondiendo, ¿vale? Eh, ¿qué- qué, mm, a ver, dejadme que os vaya mirando.
¿Ves? Aquí, por ejemplo, Margarita Alvarado dice, si tenemos en cuenta que la Luna es, por decirlo de alguna forma, la brújula de la Tierra, a mí me gustaría saber si puede influir en la Tierra lo que van a hacer en la Luna. No, o sea, no sé a qué te refieres exactamente, pero no. O sea, cualquier cosa que hagamos en la Luna seremos como unas especies de microbios sobre su superficie, ¿no? Nada que pueda influir, nada que pueda influir en la Tierra, ¿no? Aquí alguien se ha equivocado mucho porque Carlos, profesor de español, dice que ¿por qué la Luna tiene casi el mismo tamaño que el Sol? No entiendo esta pregunta. Desde nuestra perspectiva. Ah, bueno, vale, sí, aclara. Pues hombre, pues porque la Luna está mucho más cerca que el Sol. O sea, si tú te pones un dedo así pegado a los ojos, pues ese dedo abulta más o es más grande, parece más grande que una montaña que esté a 10 kilómetros y que la veas pequeñita en el horizonte. O sea, no tiene más, no tiene más, no tiene más explicación, ¿no? Es curioso con esto de la Luna porque llevamos mucho tiempo queriendo volver y ahora por fin ya se dan todas las condiciones. Sabéis que hay no solamente Estados Unidos, sino un ramillete de países, Estados Unidos, Rusia, China, Inglaterra, hay países árabes, incluso la India. Es decir, hay un montón de países que tienen planes lunares, tienen planes de establecer colonias allí o de realizar algún tipo de actividad comercial allí. Y es algo que vamos a empezar a ver porque después de que, de momento en 2026, aterricen los primeros astronautas, lo siguiente que veremos será una o dos misiones por año con gente, o sea, con más astronautas y con un montón de pertrechos que les van a hacer falta para, les van a hacer falta para ir montando lo que van a ser lo que van a ser esas bases. O sea que ahí tendremos un montón de actividad que va a ser cada vez más, cada vez más, cada vez más, ¿no? Aquí hay otra pregunta sobre esto que dice, ¿cómo va la colaboración entre la NASA y la empresa Icon para la primera colonia lunar? Bueno, vamos a ver, la empresa Icon, como sabes, no es la única empresa que tiene un acuerdo con la NASA. Para el tema de las colonias lunares hay varias empresas, ahora mismo no recuerdo, Icon es una, pero por ejemplo hay una colaboración muy estrecha entre agencias, entre la Agencia Espacial Europea, la ESA, JAXA, que es la agencia japonesa, y la propia NASA, que también están pensando en hacer conjuntamente en el diseño de estas nuevas de estas nuevas bases, ¿no? O sea que hay mucho por escribir todavía, ¿no? Muchas gracias otra vez a Mosito Feliz, a Fernando Gutiérrez, a don Carlos, que todos habéis hecho superchats. En fin, os lo agradezco muchísimo, ¿no? Y seguimos, a ver, aquí veo otra pregunta. Esta es de Ascor. ¿No crees que construir una base en la superficie lunar podría ser peligroso respecto a los meteoritos y micrometeoritos que constantemente bombardean la Luna? Claro, bueno, esto, cuando os he hablado de radiación, tenía que haber hablado también de los meteoritos y los micrometeoritos. En la Tierra también caen muchos micrometeoritos, pero una vez más, la atmósfera, nuestra atmósfera, los disuelve. O sea, se entran, al entrar, se ven sometidos a la fricción atmosférica, las temperaturas aumentan hasta 2 o 3 mil grados y se vaporizan la mayoría de las rocas que entran y lo que cae al final es apenas arenilla, ¿no? En la Luna no pasa eso. Con lo cual, los domos o las cúpulas lunares donde acabaremos viviendo van a estar muy reforzadas para aguantar hasta un cierto punto. Se queda una piedra un poco más grande, será difícil, ¿no? Pero esta sería otra ventaja más de vivir en los agujeros, de vivir en esas cuevas, en esos tubos lábicos que os comentaba antes, ¿no?
aparte de protegernos de la radiación, también nos protegerían de los micrometeoritos, ¿no? Tenemos otra pregunta de Verónica que dice, ¿puedes contar un poco sobre los problemas que está encontrando SpaceX con el cohete? Bueno, a ver, SpaceX va para adelante, va para adelante. Tener en cuenta, va para adelante, tener en cuenta que nunca se ha hecho un cohete tan grande. Todo es nuevo. O sea, el otro día estuve leyendo que hay como unos 300 o 400 sistemas absolutamente nuevos en el cohete. Todos tienen que ir absolutamente coordinados y todos tienen que ir al mismo tiempo. Es verdad que uno de los últimos intentos estalló en el aire, pero hasta el momento en que estalló todo funcionó muy bien. O sea, cada vez a cada lanzamiento las cosas van funcionando mejor, mejor y mejor, ¿no? Y este megacohete que será el que lleve a los astronautas hasta la Luna. Bueno, sabéis que Elon Musk ha hecho un contrato con la NASA multimillonario y tiene una parte del transporte la tiene adjudicada, ¿no? Ahí va a ser él y es una de las razones por las que se ha retrasado un año, es precisamente estos fallos que todavía hay en algunos temas del cohete, ¿no? Pregunta Carlos, profesor de español, que si hay alguna legislación para repartirse el territorio lunar. No. Es más, lo que hay es una legislación para no repartírselo. Y me explico. Esto es desde los años 50 o 50 y tantos. Hay algunas resoluciones de la ONU, viendo ya lo que venía, 50 no, 60 y algo, no me acuerdo, pero desde hace más de 50 años seguro, ¿no? Hay resoluciones de la ONU que prohíben que ningún territorio extraterrestre pueda adjudicarse a ningún país. O sea, es territorio internacional. Pasa un poco como los océanos, ¿no? Como los mares abiertos. No es de nadie, no es el primero que llega. Es verdad que hay una ley que fue promulgada por Obama en 2016, justo antes de irse, que es el Space Commercial Act o algo así se llama, de que si tú tienes los medios para llegar a un asteroide, a la Luna o a Marte, explotar minerales y traerlos a la Tierra, todo lo que saques de ahí es tuyo. Pero eso no quiere decir que ese territorio sea tuyo. O sea, tú no puedes decir esto es territorio de ningún país ni por supuesto de ninguna empresa. O sea que la respuesta es que no. Pregunta Juan Brenes que si habría que enviar al maestro Enrique de Vicente a la Luna. Hombre, por Dios, ¿y quién te dice que no ha estado ya? Seguro. Todas las noches cuando se acuesta, lo primero que hace es que se pasa un ratito. O sea que... José S. dice, Helio 3 es esa la verdadera razón por la que realmente se quiere ir a la Luna. A ver, hay varias verdaderas razones. La del Helio 3 es una, porque el Helio 3, del cual hemos hablado en otros capítulos de materia oscura, es un combustible maravilloso, un combustible ideal para los futuros reactores de fusión nuclear, no de fisión, que es lo que tenemos ahora. Ahora nuestros reactores nucleares cogen núcleos gordos y los fisionan, los disparan algo, les disparan un haz de partículas y los rompen. Rompen un uranio 238, que es un núcleo lleno de protones y de neutrones, lo rompen y la energía que sale es nuestra energía nuclear, que es de fisión. La de fusión, que es lo que hace el Sol, es coger al revés núcleos muy ligeros, los más ligeros que hay, hidrógeno, helio, que tienen uno, dos protones, no cientos de ellos en el núcleo, y los fusiona en un elemento superior. El Sol está fusionando helio y al fusionar átomos de helio sale hidrógeno. Luego fusionará hidrógeno y saldrá litio, y así toda la tabla periódica. Bueno, pues para hacer eso, el helio 3 es un combustible ideal, pero no es la única razón por la que vamos a ir a la Luna. Como os he dicho, la Luna es el puerto espacial que necesita la humanidad para ir más allá, para llegar a Marte en la década de los 30 y para empezar con ese floreciente negocio del cual hemos hablado otras veces, que es la minería espacial. Es la minería espacial, la explotación minera de recursos
mineros, de recursos minerales de asteroides. ¿De acuerdo? Así que esas son las principales razones. A ver, Aitor Sierra, ¿y qué vamos a comer si vivimos en la Luna? No creo que tomate rosa ni carne madurada. Bueno, a ver, esta es una buena pregunta porque para eso también se quiere agua. Se comerá al principio mucha comida liofilizada desde la tierra, ¿sabéis? En esas bolsitas resecas que tienes que hidratarlas para comértelas, ¿no? También las venden aquí, aunque no es lo que se dice comer fresco, ¿no? Pero llevan muchos años cultivando verduras y hortalizas en la Estación Espacial Internacional, algunas de esos cultivos con suelo lunar, con suelo lunar. ¿Sabéis dónde vi yo un cultivo con suelo lunar, una prueba? No os lo vais a creer. En la parte, en los sótanos de Disney World, en Epcot, en Florida. Sí, fijaros, tienen una parte que es de investigación y una de las investigaciones que hacen, ellos allí sí, sí, para Disneylandia, estáis oyendo bien, ahí ellos trabajan como 15.000 personas debajo del parque, de ese parque y hacen de todo, desde las vigas de acero, todo lo que les hace falta lo construyen, lo hacen allí. Y una de las cosas que hacen es experimentar con cultivos. Y yo estuve viendo un cultivo que era con una emulación de terreno lunar, precisamente para estos futuros cultivos en la Luna. Así que los, al final se trata de que sean lo más autosuficientes posibles, ¿no? José Manuel Estrada pregunta si se ha solucionado el problema del regolito lunar. Me imagino que el problema al que te refieres es que el regolito lunar es como meter la mano si tú metes la mano ahí, es como meter la mano en un millón de mini cuchillas de afeitar afiladísimas que lo rasgan todo, te cortan piel, trajes espaciales y de todo. No, eso no se ha solucionado, hay que tener cuidado, ¿no? Es decir, los trajes tienen que ser muy resistentes, hay un sistema de multicapa, de manera que si el regolito te rasga la primera, no te quedes expuesto, porque eso sería la muerte, sino que tienes que resistir, pero ese es un problema grande, ¿no? Domingo dice que cuándo podremos pasar un fin de semana en la Luna. Bueno, no sé qué edad tienes. Si tienes una edad parecida a la mía, nunca. Si tienes una edad parecida a la de nuestros hijos, probablemente nunca tampoco. Pero si tienes una edad parecida a la de nuestros nietos, entonces te diré que lo mismo tienes suerte y que cuando seas una persona adulta de unos 30 o 35 años, pues podrás pasar tranquilamente un fin de semana. A ver, aquí hay una pregunta para Roqueans, que no sé si la está viendo Andrés. Andrés está a los mandos. Dice, es Antonio Chamba. Y dice, en el último Congreso de Astrología de La Coruña, Roqueans me introdujo unos conceptos muy interesantes sobre la ralentización de la expansión del universo. Tú sabrás lo que vas contando por ahí. ¿Cuándo podrá salir en cámara Roqueans a desarrollar ese concepto? Por mí cuando quieras. Vamos a ver. Seguimos porque tenemos más preguntas y ya no podemos estar mucho más rato. Olga García. ¿Se necesitará una gran infraestructura para comenzar a edificar allí? ¿Se podrá hacer bajo la superficie de la Luna? Estamos hablando de eso desde el principio. Sí, se va a necesitar. Hay varias maneras. Se quiere construir, siguiendo la máxima de aprovechar los recursos lunares, se quiere construir con el propio material lunar. Incluso se ha pensado en una serie de impresoras 3D que van a ir imprimiendo a base de tú las alimentas con suelo lunar, con regolito, y vas sacando bloques de construcción que luego los apilas y formas las primeras construcciones, ¿no?
Pregunta Sandra que si pretendemos establecernos en la cara oculta de la Luna sería una fase más avanzada. Sin duda sería una fase más avanzada. El problema que tiene la cara oculta de la Luna es que como no hay una red de satélites muy buena alrededor de la Luna, nos quedamos en comunicación, porque por eso es una cara oculta, está oculta incluso a la radio, ¿no? Es más complicada de estar, es más complicada de todo. No da la luz del sol directamente, la luz solar no da en la Luna de la misma manera que da en la Tierra, pero en la cara que da hacia la Tierra, desde luego, por lo menos las comunicaciones directas con el planeta, ¿no? Aquí Maika pregunta cómo se abordarán los desafíos de la radiación en la Luna y hemos hablado ya de eso. Loreto, ¿cómo se va a luchar contra la gravedad tan floja? ¿Llevarán trajes con peso? Si no aguantarán el peso los huesos. Bueno, aquí hay varias formas, ¿no? Están ¿habéis visto en las películas que hay botas imantadas? Bueno, pues esas botas imantadas para determinados trabajos pueden estar bien. Gravedad artificial también puede estar bien, pero sistemas de gravedad artificial se estudian. En la propia Luna, en la propia Luna será más complicado, pero hay alguna prueba de eso, hay algún experimento de eso, que es de trabajos para intentar dotar a los astronautas de gravedad artificial. Desde luego, cuando estén fuera, no van a poder, o sea, eso olvidémonos, van a tener que estar volando. En la Luna, como sabéis, hay 6 veces menos gravedad, ¿no? Carlos Arnés pregunta si hay agua potable. Bueno, hay hielo de agua y luego hay unos sistemas de potabilización maravillosos. Es decir, sí que se obtiene agua, se va a obtener agua potable, no solamente del hielo, sino incluso de la orina de los astronautas que se va a reciclar. Ahí cualquier gota de líquido de agua es preciosa, ¿no? Y la orina es un desperdicio, es decir, se va a reciclar y pues nos beberemos, los que estén allí se beberán su orina una y otra vez. Será agua y siempre potable y la volverá a echar como orina y se le volverá a potabilizar, ¿no? Aquí Alex dice, leí su artículo sobre que la luna se encogía. ¿Podrías hacer un vídeo al respecto? Bueno, hemos estado hablando de eso en este mismo directo, así que Alex lo doy por hecho. Y pregunta EAT8849 cómo no hemos vuelto a ir a la luna después de tanto tiempo y con más tecnología. Esto también lo hemos contado, pero te recuerdo que se gastaron como unos 100.000 millones de dólares en el programa Apolo para estar unas horitas en la Luna en cada misión. O sea, no hay país que aguante eso. Ya se había ido, no se podía hacer mucho más con la tecnología que había, más que demostrar que se podía ir. Se demostró en los años finales de los 60 y principios de los 70, pero ahora es completamente distinto. Ahora tenemos la tecnología, como bien dices, para ir, explotar los recursos que hay ahí y quedarnos a vivir ahí. De eso se trata. Otra cosa, hasta ahora no ha habido esa tecnología. Hubiera sido absurdo ir por ir. Ya hemos ido, ya hemos demostrado que se podía ir demasiado caro como para ir solamente de visita. Ahora volvemos, sí, pero volvemos, se va a ganar mucho dinero, ahora compensa económicamente y ahora ya es para quedarnos allí. Muy bien, pues chicos, me parece que llevamos ya casi más de 40 minutos y sé positivamente que aburre. O sea, que lo bueno aburre, aunque ahora mismo lo estéis pasando bien, pero no hay que exagerar. Si tenéis muchas más... Mira, aquí tengo una pregunta de Enteos que dice que si se convertirá la Luna como en un nuevo lejano oeste. Pues es una bonita forma de decirlo porque es probable. O sea, yo me la imagino con poblados de distintos países, uno indio, uno chino, uno ruso, otro europeo, otro americano, que claro, irán uniéndose a través de transportes, probablemente de un ferrocarril, fijaros como en el oeste, ¿no? De un ferrocarril lunar,
Habrá comercio, intercambio de bienes, de cosas, colaboración, por supuesto. Espero que quitando los tiros y la matanza de indios, sí se podría parecer, ¿no? De alguna manera, ¿no? Bueno, pues lo que, lo que os decía, aprovecho para despedirme de todos vosotros, daros las gracias por estar aquí. El jueves que viene nos veremos en otro directo, ya os comunicaré el tema, que todavía no lo tengo claro del todo. Si se os ocurren temas que queréis que tratemos en estos directos, sentiros libres de decírnoslos, dejármelo en la caja de comentarios y evidentemente os iremos escuchando, ¿no? Y haciendo casos. Y os recuerdo, os emplazo a mañana a las 8:30. Acordaros que tenéis un nuevo episodio de Cien y CIA, esa nueva sección que de otra manera, en una conversación con Pedro Pablo García May, vamos hablando de muchos temas de actualidad, de ciencia y de tecnología. Mañana nos toca inteligencia artificial, que es un gran y bonito debate. Así que os veo mañana y, por supuesto, el miércoles con el vídeo normal de Materia Oscura y el próximo jueves con el siguiente directo. Somos Mo, nos vemos.